Gracias amigos de BPI TV por este contacto que establecemos desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, se encuentra de visita en la entidad zuliana por llevarse a cabo un directorio con los presidentes de las distintas cámaras. Veamos y escuchemos cuáles fueron parte de las declaraciones que ofreció. Sumamente agradecidos por el esfuerzo que hacen ustedes para estar hoy aquí cubriendo esta rueda de prensa que sabemos que no es nada fácil en una crisis de servicios y de paralización como la que está viviendo el Estado. Para nosotros, decir un placer quizás sería irrespetuoso. Siempre es un placer estar con amigos, siempre es un placer estar en medio de empresarios, pero hoy es un compromiso que habíamos asumido hace 3 meses de traer el Directorio Nacional de Fedecámaras, los 15 sectores que hacen vida de la economía, que hacen vida en nuestro directorio y las 19 regiones que estuvieran hoy en el Zulia. Un poco para intercambiar opiniones, para intercambiar y seguir construyendo soluciones de cara a la vida del venezolano, a la vida empresarial, que pueda transformarse en un cambio verdadero, cierto y real, para entonces poder promover los consensos necesarios en el mundo político. Maracaibo, el estado Zulia, se convierte hoy y mañana en la capital empresarial de Venezuela y eso es importante resaltarlo. Pero no es menos cierto que también una de las razones por las cuales estamos aquí es para darle un espaldarazo, mostrar nuestro compromiso institucional. El estado Zulia tiene zonas en este momento que tienen casi 3 días sin luz, cuando no hay energía eléctrica. El resto de los servicios, las bombas para tener agua, el transporte, la conectividad, el internet, la conectividad, tener semáforos que puedan permitir un tráfico un poco más viable, que las bombas entonces de gasolina tengan energía para poder surtirle a los vehículos. Sin duda lo que vive el estado Zulia es por lejos la peor circunstancia en el país. Hoy más del 50% de los comercios del sector del Zulia están prácticamente detenidos. Hoy tienes una industria paralizada, una industria petrolera de servicios que provee el sector público a lo que era la industria petrolera del sector privado, lo que era el sector público, hoy está prácticamente detenida. Sin duda alguna, lamentablemente debemos decir que el estado Zulia, que hace 20 años hasta en forma jocosa se decían que tenían todas las condiciones para ser independientes como estado hasta del resto del país, hoy necesita prácticamente una ayuda de todo el país para poder reactivar lo que pudiese ser un nicho de progreso y de bienestar, y que hoy lamentablemente es un nicho de tristeza, de pobreza y de involución, donde la gente hace de tripas corazón para poder cubrir sus necesidades, y los empresarios, bueno, prácticamente están atados de manos porque desde las políticas públicas regionales, en vez de promover unas políticas expansivas donde se busque solucionar los problemas de los empresarios, donde se busque abrir más empresas, lo que hacen es que son políticas restrictivas que siguen golpeando con más impuestos, con más vejación, con más persecución a la actividad privada, que genera puestos de empleo que satisfacen necesidades de la familia venezolana, y desde las políticas públicas regionales lo que hacen es seguir machacando y golpeando esa voluntad de un Zulia libre, de un Zulia productivo, por seguir empecinados en una ideología que ha sido fracasada en la historia y que el ejemplo venezolano lo demuestra claramente, ¿no? El último trimestre del año siempre era el parto de los primeros 9 meses, y los primeros 9 meses fue un embarazo muy problemático, donde no hubo ni las vitaminas, donde no hubo absolutamente ningún proceso saludable, para que entonces en el último trimestre tuviésemos anaqueles llenos, tuviésemos infraestructura que permitiera encender el arbolito, pero tuviésemos crecimiento del trabajo a destajo. Normalmente en el último trimestre los comercios, el sector turismo, la industria contrataba más personas para poder satisfacer la demanda. Eso hoy no está ocurriendo, y no está ocurriendo porque es consecuencia de 9 meses de asfixia, de 9 meses de hiperinflación, de 9 meses de deterioro del poder adquisitivo del venezolano. Y quizás esto es lo más importante y lo más triste de la situación. Hoy hay empresarios haciendo de tripas corazón para poder algo producir, importando productos para medianamente satisfacer la necesidad de la familia venezolana, pero el salario
del trabajador venezolano hoy no alcanza para comprar prácticamente nada. Entonces tenemos una crisis severa de capacidad de compra del consumidor. Y cuando decimos consumidor, no es una división empresarios y consumidores. Los empresarios también somos consumidores. Los políticos también son consumidores. Todos los venezolanos somos consumidores. De una u otra forma, nuestra capacidad está mermada. Entonces, digamos, entramos en la tormenta perfecta, donde producir es complejo, donde transportar la producción es compleja, donde intentar vender la producción es porque no tienes internet o porque no tienes luz o porque no tienes agua, es mucho más compleja aún, y si logras sortear todos esos obstáculos, terminas con un consumidor sin poder de compra. Entonces, lamentablemente, el último trimestre no va a ser como en otros años, que podías tener algún momento complicado durante el año, pero siempre la Navidad te salvaba la patria, ¿no? Y salvaba la contabilidad. Eso, lamentablemente, en el 2019 no lo vamos a ver, y me temo asegurar de manera rotunda que posiblemente en el 2020, de no haber cambios, extrañaremos el 2019. El 2019 será correcto. El año pasado, lamentablemente, dijimos exactamente lo mismo. Pero cada vez el titular es con menos colores y más grande y en negrillas, ¿no? Cada vez la situación es más compleja. Hoy tenemos una crisis que queremos además resaltar. Si hay una preocupación, hay preocupación porque el 65% del Producto Interno Bruto se contrajo. Hay preocupación porque el 60% de las empresas se han perdido en los últimos 20 años. Hay preocupación porque trabajamos a un 10, 15, 20% de capacidad instalada, dependiendo del sector, si es la industria, si es el sector primario, si es el comercio. Pero hay una preocupación mayor, que hoy nuestros niños, 30% de la infancia venezolana, sufre de desnutrición. Y el problema no es un problema de sentimiento, es un problema que, si lo pensamos en términos de proyección de un país productivo, esos muchachos dentro de 20 años no podrán tener sus capacidades plenas y no podrán ser ni empresarios ni trabajadores productivos, con lo cual hoy se está creando una carga para el Estado de cara al futuro dramática. Y por eso planteamos desde Fedecámara que el tema de la ayuda humanitaria a esta crisis construida de las políticas públicas debe salir de la conflictividad política y debe ingresarse a Venezuela toda la ayuda posible para rescatar la salud de nuestros niños, que serán los empresarios y los trabajadores del mañana. Con respecto a la segunda pregunta, los empresarios estamos convencidos que la única solución al problema venezolano es la vía del consenso, es la vía del diálogo y es la vía de la construcción de una salida donde exista un gran pacto de gobernabilidad que quepamos todos los venezolanos. Y cuando digo que quepamos todos los venezolanos, es que quepan, y no voy a hablar con metáforas, donde quepan opositores, ADECO, Primero Justicia, PJ y cuanto partido más oposición haya, pero también donde quepan los chavistas, donde quepan los militares, donde quepan todas las iglesias y donde todos tengamos oportunidades por igual. Y eso se construye de una sola forma, que es poder retomar el hilo constitucional. El hilo constitucional, para que eso ocurra, se necesitan unas elecciones transparentes, con el apoyo de la comunidad internacional, que entonces permita que el venezolano elija el mandatario que desea. Pero más importante que si eso ocurre, es que el mandatario que llegue, sin importar el color que represente, entienda que es un presidente para todo un país y que se requieren entonces independencia de poderes públicos. Y en ese mandatario, que tiene que tomar una responsabilidad para todo un país, respete a los perdedores, que es lo que en los últimos años, por la razón que sea, no se ha hecho. Se ha siempre respetado a quienes tienen una vinculación o una ideología política, y no un país que aclama a grito normalidad y constitucional. El presidente de Fedecámara, Ricardo Cusano, aseguró que no es nada alentador el cierre del año 2019, ya que se vienen arrastrando 9 meses de crisis en los servicios públicos, que es lo que principalmente afecta al comerciante. Y con ello también aseguraba que esta crisis afecta a todos los consumidores, que los consumidores pueden ser los políticos, el consumidor empresarial, porque recordemos que todos son consumidores, es parte de lo que explicaba el presidente de Fedecámara. Del mismo modo, aseguró que urge seguridad financiera, seguridad jurídica, parte de las declaraciones que le estaba ofreciendo a los medios de comunicación que se encontraban en esta rueda de prensa. Del mismo modo, respondió a que si estaría de acuerdo en participar en mesas de trabajo, de negociación. Él indicó que sí, pero que deberían de estar involucrados todos los sectores, no solo un sector minoritario, ya que son los trabajadores, el comerciante, el consumidor final que se están viendo afectados y que son importantes escucharlos para poder
poder llegar a unas conclusiones y a un buen panorama para el año 2020, que según Ricardo Cusano no es nada alentador debido a que la crisis en los servicios se continúa acentuando. Desde Maracaibo, Estado Zulia, María Carolina Quintero, VPI TV.